Solo una noche conmigo. Alimenta a mi hija, negoció. Pero el hombre les dio un hogar. El viento en Cirilin 5 era siempre seco, siempre inquieto. Arrastró polvo sobre las estructuras de concreto de antiguas unidades de procesamiento y a través de las cajas torácicas de orugas mineras medio desinfectadas, despojando de color todo lo que tocaba. Aquí ya no creció nada. Nada vive que no haya aprendido a soportar. Dale Riven apretó las abrazaderas en el panel de la cúpula este y probó el sello con la palma plana. Satisfecho, se levantó lentamente de su posición. Sus rodillas crujieron, él lo ignoró. Era un hombre acostumbrado al silencio. Habían pasado casi 10 años desde que el último barco de evacuación partió de Cirilin. 5 ingenieros de transporte, equipos de seguridad y las últimas unidades administrativas en funcionamiento. Dale se quedó atrás, no porque se lo ordenaron. Se había quedado porque el mundo exterior se había vuelto demasiado ruidoso, demasiado rápido, demasiado despiadado. Una vida de aislamiento era más limpia. Ya no necesitaba gente. O eso es lo que se dijo a sí mismo. En una época había sido botánico de terraformación en colonias mejor financiadas, diseñando sistemas de siembra de suelos y de nutrientes para nuevos mundos. Ahora solo intentaba hacer que las cosas crecieran en silencio. Dentro de la cúpula agrietada, filas de lechos de plástico áspero sostenían cultivos resistentes. Tallos de proteínas, helechos comestibles y tubérculos modificados apiñados bajo lámparas de cultivo. El sistema funcionaba con un convertidor solar recuperado y una batería térmica de respaldo que Dale había recableado la temporada pasada. No fue bonito, pero funcionó. Se pasó la manga por la mejilla. El sol estaba descendiendo. Era hora de sellarlo y los vio. 2 formas moviéndose a lo largo de la línea de la valla. Se quedó congelado. No había alarmas de polvo ni detectores sísmicos, pero el movimiento era real. Tambaleándose lentamente, entrecerró los ojos a través del crepúsculo. Figuras humanoides. Uno alto, descalzo, apenas vestido, el otro más pequeño, un niño. Su mano instintivamente se cernió sobre el rifle de pulsos montado junto a la escotilla. Él no lo alcanzó. Aún no. Bajó del pórtico y avanzó lentamente hacia la puerta, haciendo crujir la arena con sus botas. Ahora estaban más cerca. La mujer era más alta que la mayoría de las hembras humanas, delgada, desnutrida, pero aún visiblemente fuerte. Su piel, aunque manchada de polvo, tenía un sutil tono violeta marcado débilmente por vetas plateadas que recorrían su clavícula y sus caderas. Llevaba una blusa improvisada hecha con pañuelos del desierto, que apenas se sostenían sobre su pecho. Una falda cruzada hecha jirones caía hasta un muslo, atada con tiras de tela. Su largo cabello plateado enredado caía en mechones desiguales. Ella acunó al niño, de 6 años, quizás menos, contra su cadera. La niña parecía medio inconsciente. Sus pequeñas extremidades eran delgadas y su piel más pálida que la de la mujer. Llevaba lo que parecía un chaleco térmico roto, ceñido a la cintura con una cuerda. Su cabeza estaba inclinada y sus labios estaban agrietados. Dale abrió la escotilla exterior y salió. Su respiración se entrecortó ante el intenso frío de la tarde. La mujer se detuvo. Sus ojos eran llamativos, de color verde azulado brillante, con pupilas rasgadas como las de un gato. Lo miraron fijamente, pero su expresión no cambió. Estaba demasiado agotada por el miedo, solo calculaba, esperaba. Él no habló. Déjala ir primero. Dio 2 pasos más y luego vaciló. Sus piernas temblaban. El niño se deslizó más abajo en sus brazos. Ella la atrapó de nuevo y la levantó hacia atrás. Entonces finalmente, ella habló. Solo una noche conmigo, dijo ella con voz áspera y baja, como un caballo. Ella no lo miró a los ojos. Por favor, paga a mi hija. Dale la miró fijamente y sintió una opresión en el pecho. Había oído historias. Después de que cerraron las minas, llegaron los esclavistas. O peor aún,
Algunas mujeres, humanas o no, aprendieron a comerciar con lo que tenían para sobrevivir. A veces la oferta era real. A veces era una trampa. Esto tampoco lo parecía. Me sentí como alguien que se había quedado sin otras opciones. El niño gimió. Dale respiró lentamente. Ella estaba temblando. Sus pies estaban en carne viva. Su cara estaba quemada por el sol. Ella no estaba tratando de seducirlo. Ella ni siquiera lo estaba mirando. Ella estaba tratando de no desplomarse. No tienes que dar nada, dijo. Luego se hizo a un lado y abrió aún más la puerta. Adelante. Por un momento, ella no se movió. Él observó el destello de duda en sus ojos. ¿Fue seguro? ¿Estaba mintiendo? ¿Entraría y encontraría un candado detrás de ella? Entonces sus piernas se doblaron ligeramente. Su control sobre el niño se resbaló. Avanzó instintivamente, tratando de alcanzar a la niña. La mujer se quedó paralizada, pero no lo detuvo. Ella le permitió que levantara al niño de sus brazos. La niña no pesaba casi nada. Podía sentir los huesos debajo de su piel. Él la llevó adentro. El aire en el refugio era seco y cálido. Pequeños calentadores zumbaban en las paredes. Una palangana brillaba suavemente con agua reciclada y las luces de cultivo proyectaban un tenue tono verde sobre los estantes de herramientas y las cajas de almacenamiento. El espacio estaba limpio, funcional y tranquilo. Dale colocó a la niña en la cuna acolchada cerca del calentador. Ella se movió ligeramente. Sus dedos se crisparon. La mujer entró con cautela. Su postura era recta, pero sus movimientos eran cuidadosos, mesurados. Ella se quedó cerca de la pared, observando todo. No tengo ningún arma en la mano, solo nervios expuestos. Le ofreció un paño y un cuenco de agua tibia. Ella los tomó, sin hablar. Sus dedos temblaban mientras se limpiaba la cara y el cuello, revelando más del tono violeta debajo del polvo. Se estremeció levemente cuando el agua tocó un moretón a lo largo de su hombro. Necesitará comida, dijo, señalando a la niña. Lo sé, murmuró la mujer. Su voz ahora era más firme. Ella no ha comido en días. Cogió una bandeja de raciones, frijoles recalentados, tubérculos blandos, algunas verduras secas y la colocó al lado del catre. La niña abrió los ojos brevemente, parpadeó y tomó débilmente la cuchara. La mujer se movió rápido, arrodillándose a su lado. La alimentó a pequeños bocados, con suavidad y en silencio. Dale esperó. Él no presionó. Los observé con silenciosa concentración. Después de un rato, preguntó, ¿tu nombre? La mujer lo miró. Sus ojos se habían agudizado. Seyari. Ella dudó. Su nombre es Mina. Soy Dale. Ella asintió una vez. Luego, mirando nuevamente a su alrededor. Esto es tuyo. Es ahora. ¿Tú vives solo? Sí. Ella se recostó contra la pared y acercó las rodillas al pecho. Sus brazos los envolvieron sin apretar. Esto no era parte del trato, dijo después de un momento. Su tono no era acusatorio, sino más bien de confusión o incredulidad. No hay acuerdo, dijo. No aquí. Ella no respondió, pero se quedó. Esa noche, Salari no se desnudó. Se acurrucó en el suelo junto a su hija usando una manta doblada como cojín. Dale ofreció la cama. Ella negó con la cabeza. Mañana, dijo ella. Si todavía es seguro. Dale asintió. Él no discutió. Apagó las luces y se acomodó en la silla junto al calentador. Sus ojos no se cerraron durante mucho tiempo. Había vivido años sin compañía, sin voces. Se creía libre de necesidades. Pero esta noche, el silencio era diferente, pesado, frágil, lleno de cosas sin decir. Algo había entrado en su mundo y lo había cambiado. No con ruido ni con fuerza, sino con la silenciosa desesperación de una madre que ya no tiene nada que negociar. Y por primera vez en años,
Dale no se sintió solo. Se sintió responsable, no por salvarlos, sino por hacer lo que nadie más había hecho, dejarlos entrar. Dale se despertó antes del amanecer. El refugio todavía estaba iluminado solo por el tenue resplandor naranja del panel de estado de la batería y el bajo zumbido de la bobina de calefacción. Se sentó erguido en la silla donde se había quedado dormido, con los hombros doloridos por dormir erguido y el cuello rígido. Por un momento, olvidó que no estaba solo. Luego se giró. Celari estaba acurrucado en el suelo junto a la cuna. Un brazo envolvió de manera protectora el torso de su hija. Su rostro apenas es visible bajo su cabello índigo. Su respiración era lenta y constante. Mina durmió profundamente, con la manta hasta la mitad del pecho. Un leve rubor en sus mejillas que no tenía la noche anterior. Dale se quedó en silencio, se frotó los ojos y se dirigió hacia la palangana. Puso en marcha el ciclo del agua, una filtración lenta y silenciosa a través del limitado sistema de purificación del refugio. Se tomó su tiempo, dejando que el zumbido del agua reciclada llenara el aire. Detrás de él, escuchó un cambio silencioso. Él se giró. Celari estaba despierta, observándolo, sus ojos seguían sus movimientos con cautela, su cuerpo aún cerca del suelo, sus manos aún descansando ligeramente sobre la espalda de Mina. No pensé que todavía estaría viva, dijo con la voz seca y ligeramente quebrada. La mayoría de los hombres habrían aceptado lo que le ofrecí. No dijo nada durante unos segundos. Entonces no soy la mayoría de los hombres. Se incorporó lentamente hasta sentarse. Su forma de moverse, controlada, precisa, siempre alerta, le dijo todo a Dale. No había dejado de esperar el peligro. Todavía no. Tal vez nunca. Notó su silencio. No hagas preguntas, dijo. Pensé que hablarías cuando estuvieras listo. No te lo contaré, todo está bien. Ella inclinó la cabeza. No quieres saber por qué estábamos solos ahí afuera. Él pensó por un momento, luego dijo, quiero que tengas la opción. Eso la detuvo, no del todo relajada, pero algo cambió en su expresión, un poco menos cautelosa. Aún así, tras una pausa, añadió, nos escapamos de un campamento de la tripulación excavadora. Mina estaba retenida para presionarme a obedecer. No dio más detalles. Robé un pase de acceso, huí de noche. Sin suministros, sin mapa, solo sabía que había antiguas colonias al este. Recordé el nombre Cirilin. Dale asintió una vez. No preguntó qué pasó con la tripulación. Ella lo interpretó como comprensión. Mina se movió. Celari se giró inmediatamente hacia ella, ajustándose la manta. Dale se apartó, dejándole espacio. Abrió un armario de suministros, cogió un paquete de comida y empezó a rehidratarlo en la placa calefactora. Aún tienes energía, dijo Celari por encima del hombro. Principalmente solar. Algunas celdas de respaldo que recuperé de la estación de retransmisión central hace 3 años. Todavía mantienen la carga. Sus ojos se dirigieron hacia el techo como si inspeccionara la cúpula, las luces, los sistemas. Todo esto lo haces solo, no hay muchas opciones, no hay nadie más aquí. Ella dudó otra vez y luego se puso de pie. Dale notó que ella todavía no caminaba con confianza. Ella era fuerte, más alta que él, pero la desnutrición había dejado su equilibrio frágil. Sus rodillas estaban inestables. Los muslos también se inclinaban bajo su falda improvisada. Él apartó la mirada rápidamente, no por incomodidad sino por respeto. Celari se acercó a la palangana y sumergió sus manos en el agua tibia. Sus hombros cayeron un poco mientras se frotaba la suciedad de la piel. Lentamente, sin preguntar, se quitó la tira superior de tela, revelando más de su espalda violeta, surcada por tenues vetas plateadas que captaban la luz. Había moretones debajo del brillo. Algunos viejos, otros no. Dale no se quedó mirando. Revolvió la mezcla rehidratada y colocó 3 cuencos sobre la mesa. Mina se incorporó lentamente, parpadeando ante el olor de la comida.
Dale colocó un cuenco delante de ella. Ella extendió la mano pero vaciló. Ella está esperando permiso. Celari dijo en voz baja, mientras ataba alrededor de su cuerpo la camisa humana que Dale le había dado la noche anterior. Ella no lo había abotonado. Colgaba suelto, no a la cintura. Sus hombros todavía estaban desnudos, pero ahora parecía más limpia, más real. Dale se agachó junto a Mina y acercó suavemente el cuenco. Puedes comer, cariño. Nadie te lo va a quitar. La niña miró a su madre. Celari asintió. Mina comenzó a comer en bocados pequeños y lentos, observando a Dale todo el tiempo. Él se dio cuenta. Ella todavía tiene miedo, dijo. Celari se sentó frente a él. Le teme a todo lo que habla. ¿Siempre ha sido callada? No ha pronunciado una sola frase completa en 2 años. Hizo una pausa. Solía tararear. Ya no. Después de eso, comieron en silencio. Cuando terminaron, Dale empezó a recoger la mesa. Celari lo detuvo. No tienen que limpiar lo que dejamos. No son huéspedes, dijo. ¿Qué somos entonces? Los consideró residentes por ahora. Ella casi sonrió. Más tarde ese día, Celari lo ayudó a reparar una tubería de goteo suelta en la cúpula. Siguió las instrucciones, observó con atención, hizo pocas preguntas. Era inteligente, aprendía rápido, pero siempre observaba rincones, sombras, salidas. No volvió a hablar de su pasado. Pero cuando Dale le entregó un pequeño cepillo de mano y señaló hacia el respiradero obstruido por el polvo, lo tomó sin dudarlo. No por obligación, sino quizás porque trabajar la hacía sentir menos pesada. Mina estaba sentada en una caja cercana, observando cómo un brote brotaba lentamente a través del revestimiento de malla del huerto. Esa noche, Dale les dio toallas limpias y una jarra de agua tibia. Solo había un rincón privado, protegido por una mampara de tela. Celari llevó a Mina adentro. La oyó susurrar, chapotear, y luego silencio. Cuando salieron, Mina llevaba una camisa limpia y grande que casi le llegaba a los tobillos. Se había peinado. Parecía somnolienta, pero más limpia, más sana. El largo cabello de Celari estaba mojado y recogido, y una camisa humana se ceñía a su figura. Caminaba un poco más erguida. Se sentó en el catre y sostuvo a Mina en su regazo. Dale le ofreció una taza de té. Ella la tomó. Él se sentó frente a ellos, limpiando una pequeña cuchilla de las raíces de la poda. Celari lo observó en silencio. La tensión en su rostro se había atenuado. Sus ojos se veían más claros. No creía que quedara nadie como tú, dijo por fin. Él levantó la vista. ¿Amable? Preguntó. Tranquila. Luego miró a Mina y añadió, más suave y segura. La niña se había acurrucado contra ella, con una mano alrededor de la muñeca de su madre. Esa noche, Celari durmió. En la cuna con Mina. Dale movió su ropa de cama cerca de la puerta principal por si acaso. No porque les temiera, sino porque ellos aún podrían temerle. Permaneció despierto, mirando los paneles agrietados del techo de la cúpula. El polvo golpeaba suavemente contra la cubierta exterior. La bobina de calefacción se encendió. Las luces verdes parpadearon en el depurador de aire. Esta vez, el silencio no se sentía vacío. Se sentía pleno. No habían sanado. Todavía no. Pero algo había cambiado. Se habían quedado. Y no habían preguntado cuándo debían irse. El amanecer sangraba suave a través del cristal de la cúpula. Oro filtrado calentando la condensación en los paneles. Dentro, reinaba el silencio. Mina seguía durmiendo acurrucada bajo la manta térmica. Su respiración era regular, los labios entreabiertos. Dale estaba de pie cerca del mostrador más alejado, con las manos en la bandeja de tierra, comprobando la profundidad de las raíces a tientas. Se movió lentamente, intentando no despertar a ninguno de los dos. Celari se movió primero. No se estiró ni suspiró.
Solo abrió los ojos y permaneció quieta, mirando al techo. Parpadeó una vez, luego se movió lentamente para comprobar la posición de su hija, apartando algunos mechones de pelo de la cara de Mina. La niña no se movió. Un sueño seguro. Un sueño profundo. Salari se incorporó, ajustándose la camisa humana suelta alrededor de la cintura. El escote le caía ligeramente por encima de un hombro. No se la ajustó. Por primera vez, no estaba observando las paredes en busca de salidas. Dale miró hacia atrás mientras ella se acercaba a él. Sus pies descalzos se movían silenciosamente por el suelo, limpios del polvo de la noche anterior. Se detuvo al borde de los bancales. Empieza temprano, murmuró. Siguió trabajando. Las plantas no esperan. Estudió las hileras de tierra húmeda y los tallos centrales de los cultivos. ¿Qué son estos? Fruto de raíz, en su mayor parte estabilizado genéticamente para un bajo contenido de tierra mineral, rico en proteínas si se cocina correctamente. No sabe a nada. Ella se agachó junto a él, pasando un dedo por la tierra húmeda. Todavía tienes flujo de riego. Alimentación por gravedad. Lo construí a partir de bombas de desecho y trampas de lluvia. Lluvia, escorrentía de condensación. Atrapo todo lo que puedo, ella asintió lentamente, visiblemente impresionada. Eras un especialista en colonias, botánico, terraformador. Ella tocó un tobogán verde que giraba. Entonces, ¿por qué estás aquí en lugar de en cualquier otro lugar? Dale no respondió de inmediato. Entonces, porque este lugar no necesitaba nada de mí excepto lo que yo decidiera darle. Él la miró esperando otra pregunta, pero ella no insistió. En cambio, dijo, ¿no tienes curiosidad por saber quién era antes? Pensé que me lo dirías si importaba. No importa, dijo en voz baja, pero quizá debería saberlo. Se limpió las manos en los muslos y bajó la voz. Era técnica en diagnóstico del sistema de la estación Delvin. Mantenía activos los depuradores atmosféricos. Cuando comenzó la sublevación, la estación vendió a la mitad de su plantilla para pagar las deudas del sindicato. Yo formaba parte de esa mitad. Dale dejó de trabajar. Te vendieron. Nos vendieron. Apartó la mirada, con la mandíbula apretada. Mina no nació allí. Nació durante el transporte. Él no habló. Celari esbozó una leve sonrisa amarga. La mantuve callada. Así es como nos mantuvimos vivos. Dale se tragó el peso en la garganta. Lo siento. No quiero tu compasión. No la tienes. Parpadeó al oír eso. Luego, tras una pausa, dijo, hablas como si hubiera visto cosas malas. Él solo asintió. Y por ahora, eso fue suficiente. Más tarde, por la mañana, Mina se despertó y se acercó descalza, frotándose los ojos. Dale se agachó y le ofreció un pequeño pastel plano y caliente de la placa calefactora. Sus manos se cernieron sobre él, esperando. Adelante, dijo con suavidad. Es tuyo. Lo tomó, se sentó junto a su madre y comió en silencio, de nuevo a pequeños bocados. ¿Alguna vez le enseñaste? Preguntó, señalando a la niña con la cabeza. Melocotón, leer, escribir. Sellari ladeó la cabeza. No teníamos tiempo. Ni papel, ni libros. Dale se acercó a una caja, la abrió y sacó una vieja hoja de datos agrietada alimentada por una célula cinética. Se la entregó. Parpadeó y luego brilló tenuemente. Hay un archivo de historias aquí. Cosas de la antigua colonia para niños. Todo está desconectado, pero funciona. Sellari lo miró fijamente. Mina también. Dale lo encendió y se lo pasó a la niña, enseñándole a deslizar. Una sencilla historia ilustrada sobre una minera espacial y su compañero robot se iluminó. Mina sonrió apenas y tocó la pantalla. Luego otra vez y otra vez. No habló, pero sus labios se movieron en silencio, imitando las palabras. Sellari observaba con silenciosa incredulidad. Su expresión se suavizó. Esa tarde,
El viento arreció. Dale revisó el perímetro mientras Celari barría el suelo con un cepillo seco y recogía agua para el lavabo. Cuando regresó, ella estaba colgando las toallas mojadas junto al calefactor, con las mangas arremangadas y el pelo recogido con una horquilla. Él notó la curva de sus hombros. Como los había dejado la tensión, aunque solo fuera un poco. Ella captó su mirada y no apartó la vista. «¿Nos quedamos demasiado tiempo?», preguntó. «¿No te duele nada? Eso no es lo mismo que ser deseado. No te pedí que te fueras». Ella lo observó y asintió. Esa noche, después de que Mina se durmiera junto a los macizos de flores con la hoja de datos sobre el pecho, Celari se sentó junto al calentador bebiendo un caldo aguado. Dale se sentó frente a ella. Ella rompió el silencio primero. «No me toques. Ni siquiera por accidente. Lo sé. No estoy acostumbrada a eso. Yo también lo sé». Bajó la mirada a su taza. «Una parte de mí sigue esperando la trampa, el precio». «No hay ninguna. Dices eso, pero yo ya lo he dicho antes». La voz de Dale bajó. «Entonces déjame demostrarte que lo digo en serio sin hacer nada». Levantó la vista y por una vez no habló. Solo asintió lentamente. Se acostó esa noche junto a su hija, con los ojos abiertos un rato, mirando los paneles del techo, las estelas de condensación, el suave resplandor de la lamparita que parpadeaba cerca del cargador solar. Dale observaba desde la otra cuna al otro lado de la habitación. El silencio entre ellas no era denso esta vez. Era firme, algo que ninguna de las dos había experimentado en mucho tiempo. Tiempo. Ni pasión, ni posesión, sino presencia. Aún no sabían qué les depararía el mañana. Pero por primera vez, Celari no sentía que tuviera ganas de correr antes del amanecer. Y Dale no se sentía como un hombre esperando a que todos se fueran. Los siguientes días transcurrieron con una tranquila rutina. No hubo cambios repentinos, ni confesiones. No se necesitaban confesiones. Era un ritmo, simple y deliberado: cuidar los cultivos, revisar los sellos, hervir agua y sentarse en silencio compartido. Celari empezó a hacer más sin que se lo pidieran. Barrió las esquinas de la cúpula. Una especie de herramientas dañadas. Cables eléctricos enrollados que Dale no había tocado en meses. No era servidumbre, era instinto. La supervivencia la había entrenado para ser útil, para no estar quieta nunca demasiado tiempo. Pero aquí, nadie la vigilaba para obtener resultados. Dale nunca le decía qué hacer. Y eso, más que nada, la confundía. No lo ocultaba. Cada vez que la dejaba tomar sus propias decisiones. Qué cocinar, cuándo descansar, cómo manejar a Mina. Sus ojos se detuvieron un poco más, buscándolo. En busca de señales de reglas ocultas. Pero no las había. Una mañana, mientras Dale arreglaba una tubería de riego rota, Celari le trajo un vaso de agua sin decir palabra. Él levantó la vista, con la frente empapada de sudor y las manos manchadas de tierra. Sus dedos se rozaron al pasarle el vaso. Solo un roce, breve, imprevisto, pero lo vio. La repentina tensión en sus hombros, la forma en que se le cortó la respiración. Él tomó el vaso, asintió en agradecimiento y no se acercó. Ella se alejó lentamente, abrazándose como por reflejo. Esa noche, después de que Mina se durmiera en el catre con la tableta aún brillando suavemente sobre su pecho, Celari permaneció sentada junto al calefactor. Sus ojos estaban fijos en la bobina naranja parpadeante. «Has pasado tanto tiempo sola», dijo. «¿Por qué nos dejas quedarnos?» Dale levantó la vista de un montón de pilas de batería usadas. «Porque nadie más lo hizo. ¿Sentiste lástima por nosotros?» «No». «¿Entonces por qué?» Respiró hondo antes de responder. «Porque alguien me dio cobijo hace mucho tiempo. Nunca olvidé lo que se sentía estar a salvo cuando uno no lo esperaba». Celari se giró levemente. El resplandor de la calefacción le cubría la mitad del rostro de dorado y la otra mitad de sombras. «¿La amabas?» «No», dijo, «pero me salvó la vida».
Me dio espacio para recomponerme. Simplemente nunca pude agradecerle. Hubo un silencio. Un largo silencio. Entonces no sé cómo estar a salvo, admitió Salari. Ni siquiera aquí. No tienes que ser nada, dijo Dale con voz firme. Simplemente tienes que serlo. Soltó un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Pasó otro día, y luego otro. Mina empezó a tararear de nuevo en voz baja, solo unas notas mientras veía una historia en la hoja de datos o rozaba con los dedos las hojas que brotaban en la cúpula. Dale no dijo nada al respecto, pero Salari lo notó. No lloró. Simplemente besó el cabello de Mina esa noche y la abrazó más tiempo de lo habitual. El clima cambió. Un sistema de baja presión llegó desde el oeste, levantando vientos ácidos y polvo más denso de lo habitual. Dale aseguró la escotilla, reforzó los sellos de la esclusa de aire y revisó 3 veces los tanques de filtración. El cielo afuera se volvió bronce mate. Dentro, las luces de la cúpula se atenuaron para ahorrar energía. La tormenta pasaría, pero tardaría días. Esa noche, mientras el polvo silbaba suavemente contra la carcasa exterior como estática, Celari se quedó al borde de la cúpula, mirando a través de la barrera translúcida. Más allá, no había nada más que neblina y ruinas. Habló sin volverse. Solía soñar con dejar este sistema, encontrar un mundo más limpio, un lugar donde Mina no tuviera que aprender a mendigar ni a esconderse. Dale estaba a unos metros detrás de ella, con los brazos cruzados. Todavía puedes. Celari negó con la cabeza. Incluso si pudiera salir del mundo, la gente como yo no es bienvenida en ningún lugar decente. Analizarían mi sangre y me etiquetarían como desertora. Una fugitiva. Se llevarían a Mina. Me procesarían. Se acostó. Su mirada se agudizó. Crees que estamos a salvo aquí, pero no lo estamos. Simplemente nos han olvidado. Dale asintió. Entonces te mantendré olvidada. Eso la hizo reflexionar. ¿Qué significa eso? Significa que si alguien viene a buscarme, no dejaré que me encuentre. Tú. Ella estudió su rostro por un largo rato. Buscando. Probando. Luego dijo en voz baja, ¿no me tienes miedo? No. ¿No estás esperando algo? No. ¿No quieres mi cuerpo? La voz de Dale no vaciló. Quiero que quieras quedarte. Eso es todo. Salari dio un paso hacia él. Lo suficientemente cerca ahora como para que su aliento calentara el espacio entre ellos. Todavía no sé qué siento, susurró. Pero sé lo que no siento por primera vez. ¿Qué es eso? Miedo. No lo besó. No lo tocó. Simplemente se quedó allí de pie en silencio, con la mirada fija, el pecho subiendo y bajando a un ritmo que finalmente no era pánico ni defensivo. Y Dale entendió lo que eso significaba. No estaba lista para entregarse, pero sí para dejar de correr. Esa noche, acercó su ropa de cama a la de él, sin tocarse, sin intimidad, sino cerca, una al lado de la otra, en la misma calidez. Y por primera vez, cuando Dale despertó en mitad de la noche, oyó un sonido que no había oído en años. Celari respirando suavemente mientras dormía. No superficial, no agudo, solo tranquilo. La tormenta no se había calmado. Hacía días que el viento y el polvo golpeaban la cúpula exterior. No lo suficiente como para romper los sellos, pero sí para convertir el exterior en una cegadora mancha de bronce. La estática crepitaba en cada línea de comunicación. La visibilidad era nula. El refugio se había convertido en un mundo en sí mismo. 4 paredes, aire reciclado, voces tranquilas y el peso de la quietud entre 3 personas que aprendían a coexistir. Celari se había adaptado rápidamente. Sabía cómo aprovechar un espacio reducido sin interrumpirlo. Sus movimientos eran silenciosos, deliberados. Cuando se movía, limpiaba, apilaba, revolvía. Nunca pedía permiso. No lo necesitaba. Dale no interfería. Mina se aferraba menos ahora. Había empezado a recorrer la cúpula sola, tocando cosas,
explorando los lechos hidropónicos, incluso tarareando cuando creía que nadie la escuchaba. Sus ojos seguían evitando a los desconocidos. Pero Dale ya no era un extraño. Solo era parte del refugio. Esa noche, después de un día entero de mantenimiento del sistema y racionamiento de agua, los tres comieron en silencio. El vapor subía suavemente de sus cuencos. Una luz tenue parpadeaba arriba, proyectando una tenue reflejos en la condensación que se acumulaba a lo largo del techo curvo de la cúpula. Después de que Mina se durmiera, Dale se sentó en su banco, reenrollando los cables de un módulo de batería agrietado. Salari estaba sentado cerca, afilando un utensilio de cocina a mano. La tormenta era más fuerte ahora, resonando contra la cúpula como tambores lejanos. ¿Tenías esposa?, preguntó de repente. Dale levantó la vista. No, amante. Dudó una vez. Salari siguió trabajando. Hablas como si hubiera perdido algo. Dejó la herramienta en el suelo. Perdí el tiempo. Eso es peor en algunos sentidos. Se giró hacia él. ¿Alguna vez quisiste una familia? La miró a los ojos. Creo que sí. Antes de convencerme de que no la merecía. Salari no dijo nada durante un buen rato. Luego, en voz baja, te mereces una. Su voz no tembló, pero no fue casual. Era una frase que podría haber estado pensando durante días, pero que no había encontrado la seguridad de decir hasta ahora. Dale no respondió. No lo necesitaba. Esa noche, después de apagar las luces, Salari se quedó un rato más en lugar de acurrucarse junto a Mina. Volvió a mover las sábanas, no solo cerca de las de Dale, sino cerca. La distancia entre ellos ahora era del ancho de 2 manos. Nada se tocaba. Nada se daba por sentado, pero era diferente. Él permaneció inmóvil, con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando. Entonces, un movimiento en la tela. Sintió su aliento antes de sentir su mano. Ligera, cuidadosa, descansando justo sobre su antebrazo. ¿Está bien?, susurró. Él se giró ligeramente. Sí. Ella no se acercó. Yo no he sido tocada por alguien que no quería algo, dijo. Es extraño. Puedes tomarte tu tiempo. No tengo miedo, dijo. Eso es lo extraño. Su mano se deslizó un poco más arriba, con la palma apoyada contra su pecho. Sin buscar, solo asentándose. Dale no la atrajo hacia sí, pero colocó su mano suavemente sobre la de ella. Se quedaron así, sin besarse, sin hablar, solo respirando al unísono, la frente de ella cerca de su hombro, los dedos sobre su latido. Finalmente, su cuerpo se relajó lenta y completamente. Su respiración se hizo más lenta, hasta el sueño, y Dale se dio cuenta de algo, no solo sobre ella, sino sobre sí mismo. Ya no estaba solo. No esperaba. Estaba presente. Y eso era suficiente. Cuando despertó con la tenue luz de la mañana, ella seguía allí, acurrucada a su lado. Una pierna ligeramente sobre la de él. No completamente desnuda, no completamente vestida. La camisa que llevaba se había deslizado por un hombro, revelando la suave curva lila de su clavícula, con tenues vetas bioluminiscentes brillando, donde rozaron la piel. Ella se movió cuando él se movió. No se inmutó. Lo miró con los ojos aún entrecerrados y susurró. No quería dormir sola. No tienes que hacerlo. Cerró los ojos de nuevo. Y por primera vez en años, Dale Riven se permitió sentir algo que había enterrado bajo capas de silencio. Esperanza. No de escapar. No de un futuro fuera del mundo. Solo de esto, de la mañana siguiente. Y la siguiente, la tormenta pasó poco antes del amanecer. El silencio que dejó atrás fue sorprendente. Ya no había polvo sacudiendo la cúpula. No había viento aullando sobre los sellos, solo el leve zumbido de los recicladores de aire y el ritmo tranquilo de la respiración de Mina. Dale estaba de pie en el borde del muro este, comprobando los sensores externos a través de la terminal parpadeante. Las lecturas volvían a ser estables.
Vientos suaves, sin daños estructurales, energía al 76%. Era un buen resultado. Detrás de él, Celarí se movía por el refugio descalza, con los hombros al descubierto, su largo cabello índigo medio recogido, aún húmedo por la condensación de la noche. No habló mientras recogía toallas desechadas y reiniciaba la bobina del calentador. Sus movimientos eran tranquilos, pero había tensión en su rostro, algo fuertemente contenido. Mina estaba sentada cerca, hurgando en un frutero rehidratado. Tarareaba suavemente. No notó nada raro. Pero Dale sí. Se giró. No dormiste después de que yo lo hiciera, dijo. Celarí no respondió enseguida. Estaba arrodillada, con los brazos alrededor de las rodillas, mirando fijamente la bobina del calentador como si la mantuviera en pie. No, dijo. Malas pesadillas. Negó con la cabeza. Ningún sueño en absoluto. ¿Y luego qué? Levantó la vista. Su mirada no era distante. Era aguda, concentrada, defensiva. Desperté en una cama, cálida, a salvo, y no podía recordar cómo llegué allí. Eso me asustó más que cualquier otra cosa. Dale se acercó lentamente y se sentó en el suelo frente a ella. ¿Crees que no te lo mereces? No respondió. ¿Crees que el consuelo es una mentira? Silencio. Él esperó. Entonces ella dijo en voz baja, mantuve viva a Mina haciéndome útil. No amada, no deseada, solo útil. La primera vez que lloré, fui castigada. La segunda vez, ella fue la mandíbula de Dale. Apretado. ¿Quién hizo eso? No importa. Se han ido. Estamos muertos. Me importa. Los ojos de Solar brillaron, pero no lloró. No sé cómo estar aquí, dijo. Estar quieta y no tener que dar nada a cambio. No puedo leer tus reglas. Sigo esperando que cambies o que arruiné esto. Lo tienes. Todavía no. Dale se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. No hay reglas, Celarí. Solo límites y tú decides los tuyos. Solo tengo uno. No te haré daño ni a ti ni a ella nunca. Lo miró y luego lo miró de verdad. El silencio se prolongó y luego, en silencio, su voz se quebró. ¿Por qué? La palabra golpeó más fuerte de lo que probablemente pretendía. Dale no se inmutó. Porque alguien debería haberte dicho que no necesitabas ganarte la supervivencia. Te lo merecías desde el principio. Ese fue el momento en que se rompió. No lloró en voz alta. No sollozó. Su rostro no se contrajo en drama. Sus labios temblaron. Sus hombros se estremecieron. Apartó la mirada rápidamente, avergonzada, pero aún así lo hizo. Lágrimas silenciosas resbalaban por sus mejillas mientras se abrazaba como una armadura. Dale no la alcanzó. No la tocó. Simplemente se quedó donde estaba, cerca, firme, inmóvil. Mina notó las lágrimas de su madre. Por un momento, la miró fijamente. Luego se levantó, se acercó y se sentó a su lado. Sin palabras, simplemente sentada, su pequeño hombro rozando el costado de su madre. Celarí tomó a su hija en brazos y la abrazó con fuerza, una mano en la espalda de Mina, la otra sobre su propio rostro. Más tarde esa tarde, Dale le ofreció una camisa limpia, una de las suyas. Ella la tomó sin decir palabra y se cambió detrás de la cortina. Cuando salió, tenía los ojos claros. Se acercó a Dale mientras él cuidaba los macizos de raíces y puso una mano sobre la suya. Ligera, firme. ¿Podemos quedarnos?, preguntó. Ya lo estás. Quiero decir, más tiempo. Tanto como quieras. Esa noche volvió a acostarse a su lado. Esta vez le tocó el pecho con algo más que los dedos. Apoyó la mejilla contra él. Y cuando su brazo la rodeó suavemente por la cintura, ella no se inmutó. No se ofreció. Simplemente se quedó. Y Dale supo, sin necesidad de que ella lo dijera, que todo había cambiado. No porque se besaran. No porque hicieran el amor, sino porque,
Por primera vez en años, alguien había llorado delante de otro y nadie le había dicho que parara. Eso también era amor. Y era más fuerte que cualquier otra cosa anterior. La primavera llegó lentamente a la quinta generación. No del tipo con flores o colinas verdes, sino con un cambio de temperatura. Un lento aumento del calor ambiental. Las tormentas eran menos frecuentes, el viento menos violento. Dale conocía las señales. La atmósfera se estaba estabilizando. Los patrones estacionales regresaban. La tierra seguía muerta, pero el aire había cambiado. También el refugio. Ya no era solo un espacio de supervivencia. La mesa del comedor había sido acercada a los lechos hidropónicos. Había agua limpia en jarras abiertas. Las mantas estaban dobladas cuidadosamente en una cesta. Dale había construido con viejas tuberías de riego. Una cortina ahora separaba el área de dormir del resto de la cúpula. Mina había pedido eso mismo. Hablaba ahora, no a menudo, pero cuando lo hacía, importaba. Dale, le había dicho una mañana, tirando de su manga con sus deditos. ¿Puedo cultivar algo? Él no había respondido, solo sonrió y le entregó una vaina de semillas. La plantó sin necesidad de ayuda. Celari observaba desde el otro lado de la habitación cuando eso ocurrió. Ella tampoco habló, pero sus ojos brillaban con algo brillante y frágil. Esa noche, mientras Mina dormía bajo una suave manta de tela reciclada, Celari se sentó en el catre, cepillándose el pelo con cuidado, con sus largas piernas violetas cruzadas. Llevaba una camiseta de tirantes de algodón desgastada y los pantalones térmicos de Dale se arremangaron para ajustarse a su alta figura. Dale la observaba mientras limpiaba herramientas en el banco cercano, sin mirarla fijamente, solo observando. Mina me lo preguntó esta mañana. Celari dijo en voz baja, sin levantar la vista. Si nos quedamos para siempre. Dale hizo una pausa. ¿Y qué dijiste? Dije que para siempre es mucho tiempo. Ella me miró. Pero dije que sí. La conoció. Ojos. Lo decías en serio. Se levantó, cruzó un breve espacio entre ellos. He huido toda mi vida, dijo. De barcos, de tripulaciones, de hombres, de decisiones. Y ahora he terminado de huir. Le tocó el pecho, con los dedos separados. Luego se inclinó lentamente, apoyando la frente contra la de él. No nos salvaste. Nos diste espacio para salvarnos. Eso importa más. Se besaron entonces, no desesperados, no inseguros, solo largo, lento, decididos. Más tarde esa noche, bajo la suave penumbra del resplandor ambiental de la cúpula, yacían juntos, piel con piel, calor con calor. Sin ropa entre ellos, sin miedo, solo aliento, espacio compartido y manos cuidadosas. Dale trazó las tenues líneas plateadas en su espalda mientras ella apoyaba la mejilla en su pecho. Su cuerpo era suave ahora, fuerte como un federal. Sus caderas se curvaron fácilmente contra las de él. Su largo muslo lo envolvió con una confianza inconsciente. Ella susurró algo que él no entendió. Bajó la mirada. ¿Qué? No creía ser capaz de desear de nuevo. No como esto. No lento. No seguro. Tú sí. Levantó la vista. Sus ojos estaban firmes. Entonces quiero esto. Todo. A ti. A ella. Aquí. Dale asintió una vez. Entonces quédate. Ya lo hice. Una semana después, el primer brote real brotó en el arriate arrinconado. Uno que Mina había plantado. Aplaudió una vez y llamó a Celari para que mirara. Celari se agachó a su lado, la atrajo hacia sí y le susurró algo que Dale no oyó, pero Mina sonrió. Más tarde, cuando el viento amainó afuera y el sol ascendió lentamente por la cúpula de cristal, Dale salió por primera vez desde la tormenta. El aire olía diferente, menos polvo, más cielo. Se giró y los vio a través de la cúpula. Celari y Mina arrodillados sobre el arriate, con las cabezas juntas y las manos en la tierra. La luz iluminó el cabello de Celari, con las puntas plateadas brillando.
Parecía pacífica, no como alguien que sobrevivió, sino como alguien que vive. Y Dale, por primera vez en años, sintió que algo se asentaba en su pecho. Ni adrenalina, ni miedo, solo paz. No eran huéspedes. No eran refugiados. Estaban en casa. Y ese era el final. Sin escapatoria, sin milagro, solo quedarse. Y para ellos, eso era todo. Hacía calor. No hacía calor, solo lo suficiente para que Dale abriera la escotilla exterior y dejara que el aire fresco entrara por los respiraderos filtrados. El cielo sobre Cirilin 5 era de un suave gris azulado, cubierto de finas nubes. Por una vez, no se cernía la tormenta. Ninguna advertencia de presión parpadeaba. El sol estaba firme, estable dentro de la cúpula. Todo estaba en silencio, salvo por el burbujeo de la bomba de agua y el suave susurro de la tela. Salari se movía descalza por el liso suelo. Sus caderas estaban envueltas en un serong ligeramente atado que Dale había cosido con tela aislante de repuesto. Su torso estaba desnudo, salvo por una de sus viejas camisetas interiores, fina, sin mangas, suelta a los lados. Su piel violeta brillaba con una camisa abierta, con vetas plateadas que brillaban tenuemente bajo la luz. Llevaba una bandeja con fruta cortada y pan tierno, y la colocó con cuidado junto a Mina, que estaba tumbada sobre una manta cerca del lecho hidropónico. Dibujaba formas en la pantalla de una hoja de datos con la punta del dedo. «Come algo», dijo Salari, apartando los rizos de la chica. «No he terminado», susurró Mina. «Podrías dibujar mientras masticas». Mina hizo una mueca. Salari la besó en la mejilla y se quedó de pie sonriendo con suficiencia mientras ella se giraba hacia el dormitorio, donde Dale estaba tumbado de lado, todavía sin camisa, observando la escena en un tranquilo silencio. «¿No te levantas?», preguntó ella, bromeando. «Me levanté al amanecer», dijo él. «Dormías como un tronco». Ella sonrió y volvió a subirse al catre junto a él. No con cuidado, cómodamente. Su pierna se deslizó sobre la de él, con el muslo apoyado en su cintura. Era más alta que él, y se notaba en momentos como este, pero a Dale no le importó. La rodeó con una mano por la cadera, presionando suavemente su piel con la palma, sintiendo el cálido ritmo de su cuerpo. «Hueles a hierbas», murmuró. Estaba cortando las verduras antes del desayuno. Mina dijo, «Las estamos vendiendo ahora». «Nosotros», dijo Salari. Se inclinó y le dio un suave beso en la comisura de los labios. «Asuntos de familia». Él rodó hacia ella, deslizando una mano bajo la tela suelta de su cadera, rozando con las yemas de los dedos el costado de su muslo. Ella contuvo la respiración, pero no por miedo, sino por conciencia. No lo detuvo. En cambio, le tocó la mandíbula y lo atrajo hacia sí en un beso profundo, lento, firme, separando la boca, compartiendo aliento. Cuando se separaron, ella permaneció cerca, con la frente apoyada en la de él. «Solía pensar que nadie volvería a tocarme así», dijo. «No sin expectativas». «Nunca tienes que darme nada», dijo Dale en voz baja. «Pero quiero hacerlo», lo besó de nuevo. «Esa es la diferencia». Su mano se elevó, acariciando su cintura, levantando el dobladillo de la camisa lo suficiente como para sentir la curva de su espalda baja, la suave calidez de su piel. Sus caderas respondieron, moviéndose, presionándose suavemente contra él, entrelazando las piernas bajo la manta. No se apresuró. No se ofreció como una transacción. Lo recibió y Dale se movió con la misma paciencia. Lo había demostrado desde el principio. Hicieron el amor como si no tuvieran nada que demostrar, solo algo que sentir. Lento, presente, desnudo. No dijeron nada durante el acto. No hacía falta. Después, yacían juntos bajo la suave luz, con la cabeza de Salari apoyada en su pecho y la mano de ella trazando lentos círculos sobre su vientre. Mina se había quedado dormida bajo la luz del sol, acurrucada junto a una bandeja de cultivo,
olvidando su dibujo. Dale la miró, luego a Celari. «Estás a salvo», dijo. «Sé que estás en casa». Nunca pensé que volvería a tener una. La besó en el pelo. Ahora sí. Más tarde esa noche, cocinaron juntos. Mina picaba hierbas con una herramienta sin filo mientras Dale alimentaba la resistencia del calentador y Celari removía la olla. Comieron en la mesa. Nadie tenía prisa. Nadie regateaba. Nadie les vigilaba las espaldas. Esa noche, mientras las estrellas se colaban por el cristal descolorido sobre ellos y la cúpula se atenuaba a su configuración de luz nocturna, Celari le susurró al oído a Dale. «Mañana, vamos a construirle una camita propia». Ella pidió una. Dale asintió. «Ella está lista. Yo también». No volvieron a hablar después de eso. Simplemente se abrazaron bajo la manta. Piel desnuda contra piel desnuda. Calidez compartida sin tensión. Sus dedos se curvaron alrededor de los de él. Sus labios descansaron contra su hombro. El sonido de Mina respirando al otro lado de la habitación. Por primera vez en sus vidas, los tres, no había muerte, ningún dolor esperando en la mañana. Solo amor, tranquilo, elegido, permanente.